El árbol de la noche. En un bosque encantado, donde vivían muchos hechiceros, se podía apreciar toda la magia blanca del mundo. Esa magia que se utilizaba para hacer el bien, esa que va en contra de la magia negra. Había también muchas criaturas mágicas como hadas, duendes, elfos, todos habitaban aquel lugar y eran bastante felices. Un día le dieron la bienvenida a un nuevo integrante al bosque. Se trataba de un árbol bebé que crecía en lo más profundo. Nunca habían visto a un árbol desde su nacimiento, por eso llamó mucho la atención de todas las criaturas del bosque. Era un árbol muy bonito y al igual que los demás tenía algo especial. Aquel árbol solo aparecía en la noche. Se podía apreciar su crecimiento a partir de las 7 de la noche. Sus hojas y raíces a medida que crecían brillaban más que las demás. Todos estaban ansiosos de ver sus frutos y de probarlos. Se preguntaban de qué clase de fruto sería, tal vez mangos, los cuales eran los más favoritos de los elfos. Aquel árbol creció muy rápido. En poco tiempo se había vuelto un gran árbol de cerezas, ricas, jugosas y llamativas cerezas, el alimento preferido de las aves encantadas. Aquellas aves que apenas vieron que los frutos están listos para consumir, atacaron al pobre árbol en la noche y no dejaron ni una. Lo que no sabían era que aquel árbol tenía el poder de una noche a otra producir nuevos frutos, pero si lo molestaba el animal o la criatura que lo comiera, recibía un encantamiento y así lo castigaba de paso por comer de más. Eso les pasó a las pobres aves glotonas. A la siguiente noche estaban todas en fila para comer hasta que no pudieran más, y así lo pensaban hacer todas las noches. Pero lo que ellas no sabían era que el árbol se había molestado por tanto alboroto la noche anterior, y cuando probaban esa noche la primera cereza, les quitó el poder de volar. Conmocionadas por lo que les había pasado, las aves pelearon con el árbol y le exigían que les devolviera su vuelo. El árbol no les prestó atención y las ignoró. Después de ser ignoradas, las aves se fueron caminando hasta donde quedaba el castillo del gran mago para contarle lo sucedido y para que le devolviera el castigo. Para llegar a ese castillo tenían que atravesar todo el bosque. Si pudieran volar tal vez tardarían solo 1 hora, pero como estaban viajando a pie, el tiempo que se tardaron fue 1 semana completa. Al llegar a donde el mago mayor, las recibió y le contaron todo lo que les hizo aquel árbol de la noche. Pero cuando les terminó de escuchar, soltó la carcajada y les dijo que él no haría nada en contra de su árbol bebé. El mago fue el que lo creó y lo consideraba un bebé a pesar de su gran tamaño. Les dijo que no veía nada malo en que recibieran una lección y tenía todo su respaldo. Aquel árbol seguía cada día igual de hermoso. Hasta el momento con las que había tenido problemas solo había sido con las aves dragonas. Los demás estaban muy contentos con su presencia y hasta le hacían compañía en la noche para que no se sintiera muy solo. Un día, un viajero perdido pasó la noche en el bosque encantado. Estaba muy asustado porque no sabía cómo salir de allí y tenía mucha hambre. Llegó la hora en la que tenía que salir el árbol y fue entonces donde las aves vieron la oportunidad para vengarse de aquel árbol. Se supone que una de las reglas del bosque encantado es que si por alguna razón llegase un humano a perderse, todos actuarían como un bosque normal, las criaturas fantásticas se esconderían y nadie haría nada para asustarlo. El plan de las aves era muy claro, consistía en guiar al humano hacia el árbol de la noche y hacer que comiera bastante, así como lo hicieron ellas. Se imaginaron que cuando el árbol se diera cuenta que había abusado a aquel hombre hambriento, también lo castigaría. Rompería las reglas del bosque y por consiguiente al mago no le quedaría más remedio que castigar al árbol y desaparecerlo. Las aves pusieron en marcha el plan. Utilizaron sus plumas más coloridas para llamar la atención del hombre y hacer que la siguiera. Parecían aves normales y muy amables, por eso aquel pobre hombre las siguió sin problema. Cuando llegaron junto al árbol de la noche, a aquel viajero perdido se le hizo agua a la boca con esas cerezas. Con lo que pasó después, las aves quedaron sorprendidas, porque aquel hombre le pidió permiso al árbol de tomar lo suficiente para quedar satisfecho y para recostarse. Él no sabía que el árbol lo podía entender, tampoco que estaba en un bosque mágico, pero por lo visto sus modales eran muy buenos y su amabilidad no solo practicaba con las demás personas, sino también con las demás especies que lo rodeaban. Como lo decía anteriormente, el viajero después de disculparse y pedirle permiso al árbol, tomó las cerezas suficientes para alimentarse, luego se recostó en su tronco y descansó gran parte de la noche.
De repente se despertó y quedó en pie de un brinco. Cuando se incorporó, les dijo a las aves que se le había olvidado agradecerles por haberle guiado hasta allí y por ayudarlo. Según él, había sido muy descortés no agradecerles por la gran ayuda. Luego de esa disculpa se volvió a dormir, y cuando estaba profundo, el árbol de la noche se reía mucho de las aves malvadas y glotonas. Les decía que se dio cuenta de su plan y que le divertía mucho ver cómo no había salido como ellas querían. Amaneció y el árbol desapareció. Se despertó el viajero y al parecer no notó nada extraño. Seguramente pensó que dormido había rodado hasta otro lugar y estaba retirado de donde comió cerezas. Nuevamente tenía hambre, por lo que más le importaba era salir de allí y retomar su rumbo. Cuando estaba a punto de salir del bosque, metió la mano a sus bolsillos y los encontró llenos de cerezas. El árbol de la noche anterior metió frutos por el camino. Pensó que le haría falta para el desayuno y para su recorrido. El bosque encantado volvió a la normalidad. Todos ya podían actuar con naturalidad. Las aves estaban muy molestas por la burla que habían recibido y porque su plan había fallado, adicionalmente porque aún seguían sin poder volar. Un día de repente aquellas aves recibieron un llamado del mago mayor. Les ordenaba que se presentaran de inmediato en su castillo. Sabía que aún no podían volar, por eso les devolvió su vuelo y las hizo ir con urgencia. Las aves estaban encantadas porque les habían devuelto su vuelo. Se demoraron un poco en el trayecto y no fueron de inmediato tal como se les había ordenado. Esto molestó aún más al mago. No podía entender tanta insolencia. Cuando entraron las aves al castillo, el mago estaba furioso. Lo primero que hizo fue de nuevo quitarles su vuelo. Les dijo que les había ordenado su presencia de inmediato y ellas no habían atendido a su indicación. Les dijo que se enteró de la maldad que querían hacer y por eso recibirían otro castigo y era mucho más fuerte. Quise darles una oportunidad, aves glotonas, pero ustedes parece que solo piensan en comer nada más. No piensan en las consecuencias, su corazón se llenó de maldad. Me enteré de lo que sucedió con aquel viajero y lo que le pensaban hacer a mi árbol bebé. Por eso a partir de hoy no volverán a volar, lo intentarán y fracasarán. Serán comida para los humanos y serán desterrados del bosque encantado. Esto no era un castigo muy fuerte, era lo justo y lo que merecían. El bosque era lleno de bondad y aquellas aves fueron pura maldad. Desde entonces en el bosque encantado ya no se veían aquellas aves glotonas, únicamente quedaron los seres buenos y bondadosos. El árbol terminó su etapa de crecimiento y se encargaba de abastecer de comida a los animales que quisieran comer. Por el lado de las aves castigadas se supo que se convirtieron en gallinas, crearon familia y fueron destinados de generación en generación a alimentar a los humanos.